Shalom, shalom. Esta es la parashá Bamidbar, el inicio del libro de Números, y gracias al Eterno que nos permitió terminar el libro de Vayikra, el libro de Levítico, que también es conocido como Torat Kohanim, o las leyes, las enseñanzas de los Kohanim. Y ahora entramos en este libro Bamidbar, que es el libro de Números. Y solo recordar que hace años me di cuenta que aún el significado de los nombres de los libros tienen un mensaje. Entonces, si lo decimos en español o en inglés, parece no tener sentido. Génesis, creación. Génesis, Éxodo, salida. Levítico, los levitas. Ahora Números por los censos. Y Deuteronomio, o segundas palabras, o segunda ley o repetición. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, parece nombres con algún significado, pero si lo leemos en hebreo, es Bereishit, Shimot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, que si lo tradujéramos al español sería en el principio. Estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Y ya tan solo conociendo los nombres en el contexto hebreo, nos damos cuenta que hay un mensaje, que estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Y ahora comenzamos el libro en el desierto. Entonces es donde el Eterno llamó a su pueblo. Y vamos a poder ver, si el Eterno nos permite, que en el libro de Deuteronomio, Moshe Rabbeinu está preparándose para despedirse de la generación que por no haber obedecido y entrado a la tierra cuando el Eterno dijo, entren y posean la tierra, y la generación dijo, no, porque no sabemos qué haya en la tierra. Primero enviemos espías. Y el Eterno dice, ok, envíen espías, pero ya están rebelándose contra mis mandamientos. Primero dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos y después entenderemos. Y ahora están diciendo, no podemos entrar porque ¿qué hay en esa tierra? Y algunos estudiosos de estos conceptos más profundos dicen que no le convenía a los líderes de tribu dejar la atmósfera, el hábitat que había creado el Eterno para el pueblo de Israel en el desierto, porque estábamos siempre bajo la nube y la columna de fuego nos resguardaba, y la presencia del Eterno estaba constantemente con nosotros en el desierto. El maná venía del cielo, el agua que nos daba la roca, y si pedíamos carne nos la daba, y ¿qué más podíamos pedir? Entonces, al entrar en la tierra involucra comenzar a sembrar, a cosechar, como dice el libro de Bereshit, que nunca quitará las estaciones del año, y habrá primavera, verano, otoño, habrá invierno, habrá siembra, habrá cosecha. Entonces, las tribus, los líderes sabían, si entramos, ahora ya vamos a apartarnos de la atmósfera cómoda y de la presencia que nos suple todo. Ahora tendremos que sudar, sembrar, cosechar, construir el templo y todas estas cosas. Entonces, hasta cierto punto no les convenía y ponían excusas, pero la razón era hasta cierto punto válida. Queremos permanecer con la presencia divina, y quién no quisiera hacer eso. No significa que no iba a estar el Eterno con ellos al entrar en la tierra, mas sin embargo la tarea física o el esfuerzo y la responsabilidad tendría que iniciar, y es lo que algunos estudiosos dicen, que ellos no querían hacer eso. Y entonces Moshe va a comenzar en el libro de Deuteronomio a recordarle a la nueva generación. Ya pasaron en Deuteronomio 38 años a partir de que el pueblo se rebeló y anduvimos en el desierto hasta que murió toda la generación que se rebeló contra el Eterno, y ahora la nueva generación va a entrar. Entonces estos son los nombres que él llamó en el desierto, porque en el desierto somos llamados y se nos responsabiliza que no cometamos el mismo error que cometió la generación anterior. Y básicamente es parte del mensaje que estoy preparando de la congregación escatológica, porque el libro de los Hebreos nos dice, porque no les dio Josué el reposo, porque si Josué al introducir las tribus al territorio les hubiera dado el reposo, el Salmo 95 que escribió el rey David, por lo cual entre tanto se dice hoy,
no endurezcan sus corazones como en Meriba, en el día de la provocación, y no sea que nos deslicemos y dejemos de entrar al reposo, dice el rey David. Y el autor del libro de los Hebreos está disertando, dice, ok, si el reposo no lo hubiera dado Josué al entrar, el rey David no estaría siglos después hablando de un reposo. Y el libro de los Hebreos capítulo 4 dice, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo del Eterno. Y en ese contexto, el reposo para el pueblo del Eterno, la menuja en hebreo, es algo que solamente el Mesías puede darnos. Y la congregación escatológica recibimos ese reposo porque no solamente celebramos Shabbat cronológicamente, sino que al reconocer que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, también descansamos en el Mesías. Pero viene también un descanso de 1000 años para la congregación del Eterno, y la combinación de la fe en el Mesías, el Shabbat semanal y ahora el Shabbat milenial, cuando venga el Mesías, va a ser una atmósfera de un descanso pleno. Y eso es a lo que se refiere el rey David. Y dice, temamos pues, no sea que alguno de nosotros se deslice como aquellos que perecieron en el desierto y no pudieron entrar al reposo, o sea, la tierra prometida, por causa de la falta de fe. Y nosotros estamos expuestos a que el libro de los Hebreos también dice más adelante que si alguno desecha la redención otorgada por el Mesías, dice, y continúa voluntariamente transgrediendo, es como si expusiera al Hijo del Eterno a vituperio y lo estuviera clavando nuevamente en el madero. Entonces, no podemos seguir siendo los mismos transgresores empedernidos, lejos esté de nosotros, porque existe el riesgo de que nos deslicemos y que no tengamos acceso a ese descanso que está por venir. Ahora en el desierto es precisamente ese reto para todos nosotros. Y la parashá comienza diciendo, Veidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinaí de Ohel Moed de Ejad. Y habló el Eterno a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo. Entonces, dijimos que después de Éxodo 12, el Eterno introduce el calendario religioso, porque el civil ya está desde el inicio de la creación. El calendario civil inicia con el mes de Tisri a la cabeza, pero el calendario ahora religioso inicia con el mes de Aviv o el de Nisan, el mes de Nisan o el mes de Aviv. Y podemos ver que tan solo en el nombre de los meses, en el mes de Aviv comienza con la Aleph Beit, y el mes de Tisri comienza con las últimas letras, Shin y la Tab, por lo cual los dos calendarios son importantes, el civil y el religioso, y debemos de saber manejar los dos. Aquí en el libro de Números ya estamos adelante de Éxodo 12, por lo cual esta mención del primer día del mes segundo, tenemos que saber que el primer mes del calendario religioso es Nisan o Aviv, y el segundo es Iyar. Aquí la escritura nos está diciendo, en el primer día del mes de Iyar, en el segundo año de la salida de la tierra de Misraim, diciendo, haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón, según su conteo por capita, o per capita, perdón, desde 20 años en adelante. A todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aharón. Y con ustedes habrá un hombre por tribu, un hombre que jefe de la casa de sus padres sea. Estos son los nombres de los hombres que se desempeñarán con ustedes. De la tribu de los Rubenitas, Elitzur, hijo de Dur. Por los de Shimeón, Shlumiel, y hijo de Surisadai. Por Yehuda, Nachshon. Anteriormente, cuando se hizo la inauguración del Mishkan, se mencionan los príncipes, pero no por nombre. Y aquí es la primera vez que la Torá comienza a decirnos quiénes son los líderes de las tribus, quiénes son los príncipes, y
todos ellos son importantes porque va a haber narrativas, por ejemplo, de la tribu de Shimeón. Viene Shlumiel, hijo de Surisadai, de donde desciende aquel que cometió la transgresión con la mujer a la puerta de la tienda de reunión. Y ahora vemos que de la tribu de Yehuda viene Naacshón, hijo de Aminadab, de donde desciende el Mesías, precisamente. Y de Isahar, Netanel, hijo de Tzur, de Zebulón, Eliab, hijo de Gelón. Y menciona a todos ahí. Verso 16. Estos son los convocados por la congregación, jefes de tribus de sus padres, los jefes de los miles de Israel son. Y tomó Moshe y a Aarón a los hombres estos que habían sido designados por sus nombres. Y toda la congregación reunieron en el primero del mes segundo, mes de Iyar, el día primero, establecieron su genealogía según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de 20 años en adelante, según su conteo por capita, tal como ordenó el Eterno a Moshe, hizo su cómputo en el desierto. Y aquí podemos ver cómo las tribus se designa el linaje en base a cuál tribu perteneces, es sobre todo por cuestión del padre. El padre de familia establece el linaje. La casa de los padres establece de qué tribu eres, pero la casa de tu madre no lo establece. El otro día escuchaba un comentario en la Parashá con el Rabbi Pransky, que me gusta escuchar, está en Atlanta él, y él estaba comentando a la audiencia, es un audio que estaba escuchando en el trabajo, y dice el Rabbi Pransky a su audiencia, dice, por ejemplo, mi madre es descendiente de los levitas, pero mi padre no es. Entonces, como mi padre no sabemos de qué tribu es, yo no puedo decir que soy levita porque mi madre es levita. O sea, soy de la comunidad judía porque soy hijo de madre judía. Pero mi padre, como no sabe de qué tribu es, yo no sé de qué tribu pertenezco, aunque mi madre sea de Leví. Yo no sé de cuál tribu es. Y dijo el mismo rabí, dice, hoy en día es muy difícil que dentro de toda la comunidad judía ortodoxa, aunque somos judíos, porque nuestras madres son judías, más la mayoría no sabemos de qué tribu somos. Cuando venga el Mesías y el profeta Eliyahu, ellos, dice el rabí, van a tener un problema muy difícil porque hay gente que dice que son de la casa de Aarón y se apellidan Cohen o Katz, pero en realidad no sabemos si son de un linaje limpio o no. Y se les trata como descendientes de los Kohanim, dándoles las primeras lecturas, permitiéndoles que se sientan a comer primero, se les da su respeto que merecen los Kohanim. Sin embargo, hoy en día, con todo lo que ha pasado en los exilios, es difícil saber a ciencia cierta el linaje con claridad, aunque por medio del ADN pueden mostrar los cromosomas, una parte, revelar qué tipo de linaje eres, sin embargo, halágicamente es difícil establecerlo. Entonces, el conteo de la casa de los padres, una persona es judía en base al linaje de su madre, pero dentro del pueblo de Israel, el padre es quien determina la tribu a la que pertenece. Si una mujer es del linaje de Aarón, sus hijos siguen el linaje de su padre en cuanto a tribu. Si es de Aarón, son de la tribu de los levitas. Pero si tu madre es de Leví y tu padre no, no eres levita. De todas las demás tribus, aunque tengas madre judía, es difícil que se sepa de qué tribu eres. Y es la manera haláquica como hoy en día se maneja este contexto. Y en esta primera parashá del libro de Bamidbar, como ya lo mencioné, es la primera vez que se especifican los príncipes. Y el propósito de este censo es que se preparen y ver cuántos varones mayores de 20 años están listos para ir a la guerra. Y otros dicen que es entre 20 y 60 años, pero nunca mujeres, puros varones. Y de Yosef vienen los descendientes de Efraín y de Manashe, los príncipes. De Yehuda Nashon, de Shimón viene, ya mencionamos, Shelumiel,
Y después también nos va a hablar de las genealogías de la tribu de Rubén. Viene aquí en el verso 20. Estos son los hijos de Rubén, los rubenitas, el primogénito de Israel, según sus descendientes. Viene en el verso 20. Dice, Vayehi Benei Rubén, Benei Israel, Toldotem, en sus generaciones, por sus familias, Lebeit Abten, por la casa de su padre, de acuerdo con el número de los nombres, según su conteo. Está viendo que de Rubén, de acuerdo a los cabezas de casa de la tribu de Rubén, se establece quiénes son parte de esta tribu. Todo varón de 20 años de edad en adelante, todo quien sale al ejército, su cómputo para la tribu de Rubén fue 46,500. Entonces comienza la Torá a enumerar, toda la cantidad de personas o de varones, el total. Me voy a ir hacia el verso 44. Estos son los cómputos que computó Moshe y Aarón y los jefes de Israel, 12 hombres, uno por cada casa de sus padres. Fueron los cómputos de los Bené Israel, según la casa de sus padres, de 20 años en adelante. Todo quien sale al ejército en Israel, siendo todos los cómputos 603,550. Más de los levitas, según la tribu de sus padres, no se hizo cómputo entre ellos. Y los levitas ahora los comienzan a enumerar. Habló el Eterno a Moshe diciendo, de la tribu de Leví no harás cómputo, no harás recuento de ellos entre los Bené Israel. Tú designa a los levitas para el Mishkan, para el tabernáculo del testimonio, y sobre todo sus utensilios y todo lo relacionado con él. Ellos portarán el Mishkan, todos los utensilios, y ellos los servirán. Alrededor del Mishkan acamparán, y cuando sea transportado el Mishkan, lo bajarán los levitas, y cuando acampe el Mishkan, lo levantarán los levitas, y todo extraño que se acerque morirá. Acamparán los Bené Israel, cada hombre en su campamento, cada hombre bajo su bandera, según sus huestes. Los levitas acamparán alrededor del Mishkan, del testimonio, para que no haya furia contra la congregación de los Bené Israel, y que guarden los levitas la guardia del Mishkan, del testimonio. E hicieron los Bené Israel todo lo que ordenó el Eterno a Moshe, así lo hicieron. Entonces aquí vemos que literalmente los levitas no solamente son los que apoyan a los Kohanim, sino que también son la guardia del santuario, son los policías, son los lanceros, los arqueros, los que dicen, el que no puede pasar más allá, el que no sea de los Kohanim, bajo su propio riesgo, va a arriesgarse a querer pasar más allá. Y es en base a estos versículos que se establece las guardias de los Kohanim y de los Leviim. Son 24 guardias, 21 guardias les pertenece a los levitas y ellos protegen todo el perímetro exterior del Mishkan y todo lo que es en el segundo templo, primero y segundo templo, todo lo que son las puertas de acceso. Había un levita con sus armas en cada puerta de acceso al santuario, y cualquier persona que no podía o no tenía nada que hacer en esas áreas no se le permitía entrar. En ese tiempo no existía el pensamiento que hoy en día desgraciadamente algunas personas tienen por el libro de los Hebreos, que dice que por el Mesías, por el velo que se rasgó, tenemos entrada al santuario. Pero no está diciendo que puedes tú entrar sin ningún prohibición, ¿no? Sin que nadie te diga algo. Lo que está diciendo es que tal vez puedes entrar por el mérito del Mesías, o sea, él entra por ti, como siempre lo hacía el Cohen Gadol, pero no está diciendo que cualquier persona puede entrar hasta dentro del velo. Eso estaría contradiciendo la Torá. Entonces, tiene uno que tratar de entender estos versículos en su contexto correcto y no pensar libertinamente que como yo interpreto el texto, esa es la manera como debe de interpretarse, porque tal vez estoy equivocado. Hace unos minutos una hermana me preguntaba, hermano, ¿a qué se está refiriendo
Rab Shaul cuando dice que todo lo tengo como estiércol con tal de ganar al Mesías. Y tengo aquí el libro, lo puse por allá, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento en el griego de Spiros Zodiates, que lo puse por allá. Y viene palabra por palabra y verso por verso. Me puse antes de darle una respuesta a revisar. Y en realidad lo que yo interpreté es que Rab Shaul dice que era de hebreos en cuanto a la Torá de los fariseos. Dice, pero todo esto lo tengo por, dice ahí que por basura o por estiércol. Voy a leer rápidamente, viene en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Dice, porque nosotros somos de la circuncisión los que servimos en el Ruach al Eterno y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Kehilá, en cuanto a la justicia que es por la Torá, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias, las he tenido como pérdida por amor del Mesías. En otras palabras, en Spiros Zodiatis se interpreta como que lo que para mí era lo más excelso, ahora no me vale porque a quienes me reconocían ahora me están desechando. O sea, él no está diciendo que desecha todo lo que ganó en su servicio al Eterno anteriormente del conocimiento del Mesías, sino que ahora ya no le vale a él de nada delante de quienes reconocían su liderazgo, o sea, sus ex compañeros de liderazgo. Verso 8. Y ciertamente aún tengo o reputo todas las cosas como pérdida por el inminente conocimiento del Mesías, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. En otras palabras, ya no soy para ellos lo que antes me consideraban. Y Spiros Zodiates dice la palabra estiércol, la busqué ahí y dice el comentario, creo que también es el de Strongs, dice como desecho para comida de perros, dice esa palabra. Entonces, en otras palabras, Rab Shaul está diciendo, por el eminente conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual ya no soy lo que era yo antes delante de ellos, y soy tenido como desecho para los perros, pero todo fue por ganar al Mesías o por tener el Mesías conmigo. Pero lo que trato de explicar es que no se interpreta que él está desechando todo por tener al Mesías, sino que los demás ya no reconocen el liderazgo que él había tenido con ellos políticamente o religiosamente, y ahora ellos lo tienen a él como un desecho, como comida para perros, dice él, pero todo esto es porque me apego al Mesías. Y el verso completamente se transforma. Pues tiene uno que, con responsabilidad, buscar el contexto de lo que trata de enseñarnos los versículos para de esa manera poder apegarnos a un entendimiento fidedigno en este contexto. Y cuando alguien dice, puedo acercarme y nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque por medio del sacrificio del Mesías ya tengo entrada hasta detrás del velo. Y en ese tiempo los levitas estaban al pendiente, no te iban a dejar entrar. Aún en el perímetro del Soreg, que es el murete que estaba rodeando el área santificada en el patio exterior, que afuera del Soreg ya es el atrio de los gentiles, y adentro del Soreg ya pertenece al área donde pueden entrar las mujeres israelitas, los hombres israelitas, etcétera. Si alguien que no era del pueblo de Israel osaba cruzar ese muro que se llama el Soreg, ahí había unas piedras y hoy en día existen esas piedras creo que en Turquía está una en un museo, se la llevaron para allá, y en los museos de Israel hay otras réplicas y está escrito en el griego, creo que en hebreo y en latín, si no me equivoco, dice cualquier persona que no le sea permitido cruzar este muro o esta línea va a poder ser causa
ella misma de su muerte si cruza sin tener el derecho de cruzar. Y créame que cuando el templo esté en funciones, no va a haber nadie que tenga la osadía al ver a los levitas guardando las puertas y guardando las terrazas de las áreas santificadas. No se va a atrever nadie a querer dar un paso más allá, con peligro de que los francotiradores, los lanceros, los arqueros lo vayan a pasar por el dardo. En teoría suena muy arrojado y decir yo tengo mi fe, pero en la práctica es en realidad otra cosa. Entonces tenemos que entender, en estos pasajes nos está delineando la responsabilidad de los levitas y ellos van a hacer su trabajo lo más correctamente posible que se les permita. Y voy a compartir con ustedes un PowerPoint que tengo acerca de la Parashá Bamidbar. Es que lo logro ver. Aquí lo tengo. Parashá Bamidbar. Nada más lo voy a ir pasando rápidamente para ver lo que la Parashá nos está hablando. Aquí tenemos ilustraciones de las tribus y aquí tenemos los 5 libros que mencioné al inicio. En el mes de Iyar, vemos ahí que es en el día primero del segundo mes. Y aquí está en el desierto. En el primer año salimos de Egipto en Nisan, Iyar, Sivan. Se nos dio la Torá en el mes de Sivan. En Tamuz hicimos el becerro de oro. Viene el mes de Ab y luego Elul. Y en el segundo año, estos primeros 6 meses, nuevamente se inaugura el Mishkan hacia un año después de que salimos de Egipto. Luego viene el mes de Iyar, que es lo que estamos leyendo ahorita. Y en el segundo año, en el mes de Tamuz, es cuando enviamos los espías, que es algo que no debimos haber hecho, porque debimos haber obedecido el mandato del Eterno, que era entrar y tomar la tierra. Y el contexto del libro de Números se divide en 2 partes. La primera parte tiene que ver con el primer censo, la segunda parte con el segundo censo, en la Parashá Pinjas. Salimos de Egipto en la primera parte, en la segunda parte es 40 años después de la salida de Egipto. La primera parte del libro de Números habla de la primera generación que queda postrada en el desierto y al final del libro de Números queda la segunda generación, que es la que va a entrar a poseer la tierra de Canaán. En la primera parte del libro de Números tiene lugar antes de los espías, lo que ya vimos en la otra gráfica. Los espías entraron en el segundo año. Y aquí vemos que la segunda parte o el final del libro de Números tiene que ver con lo acontecido después de haber enviado los espías y haber traído ellos un mal reporte, cosa que la congregación le creyó más al mal reporte de los espías que a Josué y a Caleb, a Moshe y a Aarón, y la debilidad de su oído por haber prestado oído a quien no debían haber escuchado. Su hombre espiritual se disminuyó y por causa de ello vinieron consecuencias terribles por no prestar oído a la voz, en este caso de Moshe, de Aarón y de el reporte de Yehoshua y de Caleb respecto a que la tierra es buena y que entremos y los comeremos como pan. La gente se empezó a desanimar porque prestó oído al reporte negativo. Y aquí vemos las tribus, cómo es su orden cuando nacen. Rubén, de Lea, nace Rubén, Shimeón, Leví y Yehudá. Y de la sierva de Lea, de Silpa, vienen Gad y Asher. Por su lado de Rachel, vienen Yosef y Benjamín. Y de Yosef vienen Manashe y Efraín. Y de la sierva de Rachel, que es Bilha, vienen Dan y Neftalí. Entonces, es el orden de las tribus de acuerdo a su nacimiento. Y aquí la escritura nos dice, voy a tratar de recordar, Rubén, Shimeón, Gad, Yehudá y Isahar.
no los menciona en base a su nacimiento aquí en la parashá, pero ese es el orden conforme a su nacimiento. Y voy a seguir hacia adelante. Las tribus en el libro de Bereshit se mencionan conforme al nacimiento. Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Dan y Neftali, Logad, Asher, Isaacar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Es por su orden cronológico. Mas ahora en el libro de Bamidbar se mencionan Rubén, Shimeón, Gad, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manashe, Benjamín, Dan, Asher y Neftalí. Jacob los enseñó cómo deberían sentarse en la mesa. Cuando él ponía a sus hijos a su alrededor, les decía que este es el orden de sentarse en la mesa. Y a la derecha del padre está la fuerza. Benjamín. Cuando nació Benjamín, su madre dijo, oh, el hijo de mi dolor. Y expiró Rachel al dar a luz a Benjamín. Ben-Oni, dice, él es el hijo de mi dolor. Y dijo Jacob, lo Ben-Oni, Benjamín, no es el hijo de mi dolor, sino el hijo de mi mano derecha, porque él es la fuerza. Pues aquí vemos que Benjamín, el más fuerte, es el más joven, se sentaba a la derecha de Jacob, mientras que el más grande de edad a la izquierda es Rubén. Y ahí podemos ver cómo están los líderes de los 4 campamentos, como lo sentaba su padre Jacob en la mesa. Rashi dice, Leví no cargará mi féretro, puesto que él es quien le toca cargar el Mishkan. Entonces, Leví no se puede contaminar de difunto, por eso él no puede cargar el Mishkan. A Yosef tampoco puede cargar el Mishkan, porque Yosef no cargará mi féretro porque él es rey. Por esta razón, tanto Leví como Yosef no aparecen entre las 12 tribus que rodean el Mishkan, aunque Yosef está representado por Efraín y Manashe. Cuando Jacob Avinu falleció, esta es la manera en cómo rodeaban el féretro. Cuando él está en su lecho de muerte, las tribus rodeaban su cama de la misma manera que ellos se sentaban a comer a la mesa de su padre. Y cuando Moshe organiza el campamento en el desierto y ve lo grande de esta nación, dijo, Señor del universo, ¿cómo voy a poder organizar a esta enorme nación, todas estas tiendas, estos campamentos? Y el Señor del universo, esto viene en un midrash, le dice, no te preocupes, Moshe, mi siervo, ellos tienen una herencia de su padre Jacob. Cada uno sabe su posición alrededor del Mishkan porque tienen que posicionarse conforme rodeaban el lecho de su padre, como cargaron el féretro o como se sentaban a comer en la mesa con su padre Jacob. Entonces, la nación de Israel somos un pueblo ordenado. Cada uno sabemos nuestra tribu, cada uno sabemos y reconocemos el color y el emblema de nuestra bandera y sabemos salir a la guerra y buscar nuestra bandera para regresar a nuestro campamento cada vez que salimos a luchar. Somos una nación de orden, no de desorden. Y en este contexto existen 3 niveles de los campamentos. A la parte más interna, o sea, el Mishkan, se le llama el campamento de la Shekinah, donde mora la presencia divina. El perímetro exterior a este se le llama el Mahané Leviim, o el campamento de los levitas. Es lo que acabamos de leer aquí, que los levitas van a proteger el Mishkan, son quienes lo rodean. Y después viene el campamento de Israel en su perímetro más extenso. El Eterno instruyó a Moshe y a Aarón que organizaran el campamento. Debía ser cuadriliteral, con el Mishkan en el centro, rodeado por los campamentos, como ya lo mencionamos. Rashi dice, había 3 campamentos, uno dentro del otro. Cada vez que acampaban, el área dentro de las cortinas era el campamento de la Shekinah. Y el campamento de los levitas, ya lo mencionamos, es el Mahané Leviim, campamento de los levitas. Y de ahí hasta el perímetro externo
el leproso era sacado de todos estos campamentos. La persona que tenía un flujo permanecía en el campamento de los israelitas, pero fue expulsada de los dos anteriores. La persona que no tiene pureza ritual no puede estar dentro del campamento de los Levíim y mucho menos en el área de los Kohanim. Tiene que salir de esos dos campamentos. Hoy en día, el monte del templo dentro del Soreg es el perímetro de los levitas. Fuera del Soreg es el campamento de Israel hasta todo lo que es la ciudad de Jerusalén y los territorios de las tribus. Entonces, todo ese es el perímetro exterior de las tribus hasta el Soreg. Del Soreg hacia adentro es perímetro de los levitas hasta la Azará, que es la plazoleta donde descansa el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar de la Azará solamente es el campamento de la Shekinah. Solamente los Kohanim tienen autoridad para estar ahí. Y esos son los perímetros de santificación. Dentro del pueblo de Israel, dentro de la comunidad de Jacob, Klal, le llamamos Klal Israel, o el total del pueblo de Israel, o Knesset Israel, todo lo que es la comunidad de Israel, sabemos cada quien nuestra posición. Sabemos hasta dónde podemos llegar y por qué razón y a quién le pertenece el liderazgo hasta esa área. Dentro del pueblo de Israel no hay desorden y no hay gente que dice, a mí nadie me va a decir lo que debo de hacer. Y el que a mí me dice algo sabe a qué se va a enfrentar porque no me conoce. Nadie habla de esa manera en cuanto a responsabilidad del servicio al Eterno. Bendito sea su nombre. Los campamentos. Jacob siguió su camino, ángeles del Eterno le siguieron al encuentro y lo encontré. Implica que los ángeles siempre caminan en ese territorio. Por lo tanto, deben ser recibidos por alguien que entre en esa tierra. Y es por esa razón que Jacob llamó a ese lugar Mahanaim. Es el plural de Mahané o campamentos. Esto viene en Darashot Harán. La Gemara también pregunta, ¿y el lugar de lapidación estaba justo afuera de la corte y nada más? ¿Es suficiente que el lugar de ejecución esté a poca distancia del tribunal y no más lejos? Pero no se enseña en una baraita. El lugar de la lapidación estaba fuera de la distancia equivalente a la longitud de los 3 campamentos en el desierto. El campamento de la presencia divina o la Shekinah, el campamento de los Leviim y el de los israelitas. En Jerusalén había 3 campamentos, el templo con su patio, el monte del templo y el resto de la ciudad. Es lo que acabo de explicar a grandes rasgos. En base a esto, es importante conocer estos conceptos porque podemos saber dónde fue apedreado Esteban. Sabemos dónde era el lugar de apedreamiento cuando el Sanedrín emitía una pena capital en la Corte, valga la redundancia, la Corte Suprema. Entonces, todo esto es importante para poder leer el Brit Hadashah y tener un entendimiento lo más apegado posible, no dar lugar a fantasías o desvíos que pueden, el Eterno no permita, desarrollar otro tipo de evangelio, otras cosas, sino que hay un solo evangelio. El campamento estaba en este orden, el Mishkan al centro, y alrededor del Mishkan estaba los de la casa de Merari, los levitas, los de Gershon y los de Kohat en la parte sur, y al lado derecho hacia el este, que es el lado de mayor santidad, donde el huerto del Edén, el Eterno puso un huerto al este del Edén, es donde está el trono de la gloria. Hacia el este están los Kohanim. Ahí también de los líderes de Leví están Moshe y Aharón. Las tribus que van a la cabeza en ese lado son las que marchan cuando la nube lo indicaba o la columna de fuego indicaban. Judá va a la cabeza, lo acompaña Isaacar y Zebulón. En el lado norte es el lado más oscuro, está la tribu de Dan. Asher y Neftalí lo acompañan y están los meraritas en el lado norte. En el lado oeste está Efraín y Manaché y Benjamín. A este campamento le llamamos el campamento de Rachel, porque son todos descendientes de Rachel. Y en el lado sur vemos que está Rubén junto con Gad y Shimeón. Y ahí están
los levitas de la familia de Kohat. Los 4 puntos direccionales, norte, sur, este y oeste. El este es la dirección de mayor luz. De ahí también sopla el más fuerte de los vientos, el viento del este. Este viento es sumamente fuerte, destruye las naves de Tarshish y abre el mar de los juncales cuando cruzó el pueblo de Israel. Este viento nunca trae lluvia, y si soplaba con fuerza sobre el templo y movía la columna de humo sobre el altar del sacrificio, significaba que habría una sequía, y por lo tanto, cuando soplaba el viento del este, ocurría que el pueblo se sentía triste. La mayor fuerza del campamento tenía que enfrentar esto. Al este estaba posicionado Moshe y Aharón. También, ya dijimos, Yehuda y Isaacar y Zebulón, y ellos son los que abundan en el estudio de la Torá. Al sur, ahí es donde desciende el rocío con la lluvia, el campamento de Kehat. Se encargan de llevar los utensilios del santuario. Ahí es donde el Eterno envía la lluvia y el éxito, siempre en el mérito de la observancia de la Torá. Rubén, que está al sur, es grande en Teshuvá, porque entró al lecho de su padre o entró donde no debería, mas se arrepintió. La tribu de guerreros y de Simeón, quienes no recibieron bendición ni de Jacob ni de Moshe. Simeón tiene que apoyarse en 2 gigantes para su tikkun. Tiene que estar apoyándose con Gad y Rubén. Tikkun significa reparación o restauración. El oeste, el lado es donde fluye la nieve, el granizo, el frío, el calor. Aquí acampan los levitas de la familia de Gershon. Ellos tienen las cualidades de amparar a las tribus en contra de las inclemencias del tiempo que vienen del lado oeste. El viento del oeste siempre es benéfico. Es el lado donde hacemos tefilá. Es el lado de la presencia divina. Si la columna de humo sobre el Mizbeach se inclinaba hacia el este, habría abundante cosecha y se podría almacenar en el granero. Creo que me equivoqué aquí, poner hacia el este, es hacia el oeste. Y también el Salmo 80, verso 1, menciona a Yosef como el pastor de Israel. Dice, presta oído, oh Roe Israel, pastor de Israel, tú que guías a Yehosef. Y usted puede ver en el Salmo 81 que es la única ocasión en que el nombre de Yosef viene con una G. El Eterno lo reconoce con 2 letras del nombre divino, la Yud y la G, y se le conoce como el pastor de Israel, porque ahí desciende el Mesías sufriente. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manashe, despierta tu poder y ven y sálvanos. En este lado oeste, el campamento de Rachel y Manu, lo que ya mencioné, están los descendientes de Rachel. La Shekinah siempre habita hacia el oeste. Ahí está Benjamín, donde fue construido el templo, en el territorio de Benjamín. Y el norte, dice, me dijo el Eterno, desde el norte viene el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Jeremías 1:11. Del norte emana la oscuridad y la maldad. El campamento de los levitas de la familia de Merari está allí. Ellos cargaban la estructura del Mishkan y la madera, la estructura del Mishkan, representa hasta cierto punto la vara con la que se castiga. Asher y Neftalí son 2 grandes que pueden ayudar a Dan a elevarse espiritualmente. Y aquí viene nuevamente el campamento. Al norte, Dan está a cargo del campamento del norte, al este, Yehudá, al oeste, Efraín, y al sur está Rubén. Los cuatro puntos cardinales. Cuando iban avanzando las tribus, Yehudá o el campamento de Yehudá va a la cabeza. Y en medio de ellos, detrás de Yehudá, viene Gershon y Merari con las estructuras del Mishkan. Cuando la columna se levantaba, era una señal de que ya no iban a seguir la travesía. Donde la columna se levantaba, ahí tenía que parar el campamento que iba al frente, con Yehudá como líder, y inmediatamente los levitas de Gershon y Merari, que llevaban las estructuras,
comenzaban a preparar todo para armar las estructuras. Después viene el campamento de Rubén a posicionarse, y detrás de Rubén viene Quehat con los utensilios, o sea, con el altar del incienso, con la minorá, la mesa del pan de la presencia, etcétera, y se la entregan a los Kohanim para que ellos puedan poner los utensilios santificados en área donde nadie puede entrar más que ellos. Una vez que todo esto ocurría, venían los otros dos campamentos, el de Efraín y el de Dan, para poder tomar su posición. Y de esa manera se establecía el campamento, y ahí estaban hasta que el Eterno, bendito sea su nombre, movía la columna, y a donde apuntaba, se apuntaba hacia el norte, al sur, este o oeste, andando en el desierto, ahí tenían que encaminarse. La columna o la nube era la que iba guiando, la presencia divina iba guiando al campamento. Y así anduvimos por cerca de 38 años, casi 40 años, hasta que murieron toda la generación que no tuvo fe para poder entrar y tomar la tierra de Canaán, como es el mandamiento que nuestro Padre, bendito sea su nombre, ordenó que hiciéramos. O sea, a grandes rasgos, este es una reseña de cómo se organizaban los campamentos aquí en la Parashá. Y las tribus están organizadas de esta manera porque somos ya lo mencioné, una nación de orden y no una nación de desorden. Y en ese contexto tenemos que comportarnos de acuerdo como nuestro Padre espera que nos organicemos como nación. Y desgraciadamente ese es uno de los grandes retos para los que venimos de en medio de las naciones, donde habíamos estado por generaciones perdidos entre el fango, el desorden, las familias con problemas. Y el mismo profeta Isaías dice: los moveré a celos con pueblo que ni siquiera era tenido como un pueblo. Con lo peor del mundo, el Eterno tiene misericordia de nosotros. Y ahora nosotros, por amor al Eterno, observamos los mandamientos. Celebramos el día de reposo, descansamos, no salimos a comprar, no hacemos cosas prohibidas en el Shabbat porque amamos la Torah, amamos a nuestro Padre, amamos a su Mesías. La semana pasada estaba trabajando en un vecindario aquí local, y hay un vecino, tenía yo mi herramienta en el jardín abajo de unos árboles, disfrutaba mucho que el Eterno en su misericordia me permite tener sombra, y estaba yo trabajando y meditando en la parashá o en cantos que estoy escuchando, y llegaba este vecino y siempre se paraba y me saludaba y yo lo saludaba también, y así durante toda la semana. Y resulta que la semana pasada, no recuerdo si fue el miércoles o jueves, estaba yo cortando madera y esta persona se paró y me saludó, y me quité mis audífonos y le dije: hi, hola, ¿cómo está? Y dice: bien. Dice: ¿cómo vas en tu trabajo? Y le dije: muy bien. Le digo: ya espero terminar esta semana. Y había notado yo que tenía un acento, o tiene un acento, y le dije: disculpe, ¿qué tipo de lenguajes habla además de inglés? Y ya me dice el Hebrew. Y le digo: really, de verdad, Hebrew. Dijo: sí. Dice: nací en Israel. Le dije: ¿dónde nació en Israel? Dice: en una comunidad que es un vecindario, un pueblo muy pegado a Tel Aviv. Podemos decir que es parte de Tel Aviv. Y me dijo el nombre, pero no recuerdo ahorita el nombre que él me dijo. Y dijo: ¿y tú? Y yo muy orgullosamente me levanté la playera y le enseñé los tzitzits. Y dijo: Ataye judí. Dice: ¿tú eres judío? Y le dije: no, Anilo y judí. Le digo: no, no soy judío de linaje, pero amo la Torah, amo al Eterno, bendito sea su nombre, y soy parte del pueblo de Israel, aunque haláquicamente no soy judío. Y dijo él: yo soy judío y no observo los mandamientos. Y ya le dije: ¿por qué no los observa? Dice: pues
estuve en Israel toda mi juventud, estuve en el ejército, le pregunté en cuál brigada, estuvimos platicando ahí y ya me dijo que del ejército al salir se vino a América, se casó con una mujer de Argentina. Dice, por eso hablo español, hebreo, inglés. Y le dije, oh, qué bendición. Y comenzamos a hablar de la Torá, pero en este vecindario he conocido muchas familias que son judíos. Cuando me ven con la kipa, me dicen, Edgar, ¿eres judío? Y ya les digo, practico la Torá, pero no soy judío de linaje. En este caso, haláquicamente no soy. Y ellos dicen, nosotros somos, pero no practicamos. Y yo, deben de practicar. Y les digo, ¿dónde está su mesusa? ¿Dónde está sus libros de estudio? Y todo. Dicen, hemos crecido secularmente. Entonces, ellos ven que gente que no éramos del pueblo de Israel, ahora nos apegamos a los mandamientos. Pero lo que trato de decir con esa anécdota es que el Eterno no nos lo permita y nosotros no seamos tampoco irreverentes en ese sentido, que, que si no somos observantes o no amamos la Torá y nos comportamos, lejos esté de nosotros comportarnos de una manera libertina y no haciendo lo que la Torá espera que nosotros hagamos y decimos ser parte del pueblo de Israel, eh, puede llegar a ser vergonzoso que yo enseñe los tzitzit, traiga una kipa si mi comportamiento es en contra de los mandamientos. Entonces, en lugar de moverlos a hacerlo, les va a dar risa de alguien que trata de imitar al pueblo de Israel, pero no de una manera loable. Y en este contexto trato de decir que es muy hermoso y es algo muy privilegiado venir al conocimiento de la Torá, del Mesías, ser parte de esta grande nación, pero tenemos que tener cuidado en cómo nos conducimos, que lejos de que el nombre del Eterno sea vituperado por causa nuestra, sino al contrario, que el nombre del Eterno sea glorificado, sea exaltado, sea engrandecido por causa de que amamos y observamos los mandamientos y somos imitadores del Mesías. Y pues esta paracha nos habla en mucho contexto acerca de la conducta de quienes tienen que prepararse para la guerra y la organización para el transporte del Mishkan y quienes protegen, quienes cargan qué y dónde se posiciona cada una de las tribus.